A partir de este momento, el 88.9 comparte su espacio con Pedro Trujillo, Claudia Méndez Arriaza y Juan Luis Font, quienes toman los micrófonos para presentar el programa líder de opinión en nuestro país. Fabulosa 88.9 les da la bienvenida a Con Criterio. ¿Qué tal, amigos? Buenos días. ¿Cómo amanecen en este martes? Martes 20 de febrero, apenas a una semana de concluir el mes de febrero, que se pasó mucho más rapidito, por lo menos en la sensación del tiempo que tuvimos muchos, y hablo por mí, del mes de febrero que parecía interminable. No sabe uno esa sensación del tiempo, el tiempo es el mismo a fin de cuentas, pero la sensación que se produce varía en función de los fenómenos que usted recibe del exterior o los suyos propios, la ansiedad, el deseo, la pasión, el aburrimiento, ¿verdad? O lo divertido que uno está, y así la sensación del tiempo va más rápida o va más lenta. En esta, ya a una semana. Bienvenidos en este martes 20 de febrero. Buenos días, oyentes con criterio. Gracias por acompañarnos en esta mañana, martes, sí, 20 de febrero. Qué bueno que usted esté con nosotros, que quiera platicar sobre los hechos más relevantes que ocurren en nuestro país y en el mundo. Mira, y le recordamos que, bueno, con criterio es interacción y quiere mantener un diálogo constante con usted. Por favor, no olvide que nuestro número de teléfono para usar el WhatsApp es el 5155-7364. Ahí estaremos leyendo sus mensajes y sus opiniones. Buenos días a todos los oyentes con criterio. Qué alegría saludarlos en este martes 20 de febrero cuando son las 6 de la mañana con 2 minutos. Déjeme decirle que si usted siente pues ese frío, tiene usted toda la razón. Tiene el termostato de su cuerpo alineado con el termostato de la atmósfera. 12 grados centígrados es la temperatura con la que amanece el valle de la ciudad capital, mayormente despejado. Ese es el pronóstico para el día de hoy. La máxima será de 26 y la mínima de 12 grados. Son los días fríos de febrero, así que arrópese si va a salir en este momento y recuerde, al mediodía podrá, pues sí, estar mucho más ligero de ropa, pero es una mañana muy fresca. Bienvenidos. Pedro, Claudia y Juan Luis están de regreso. Continuamos con más de Con Criterio, aquí en Fabulosa 88.9. El segmento de finanzas personales es presentado gracias a Banco Rural, el amigo que te ayuda a crecer. Muy bien, y vamos justamente a hablar del ransomware. Extrae tus datos, los bloquea y después pide rescate. ¿Qué le parece el chantaje tecnológico al que estamos expuestos? Vamos a hablar con el gerente de servicios de consultoría Devil Group, Amílcar de León. Amílcar, buenos días, ¿qué tal estamos? Buenos días, estimados, ¿me escuchan bien? Perfectamente, 5-5. Gracias por el espacio. Amílcar, arranquemos por esto. Estamos escuchando sobre ransomware y la verdad es que cada vez oímos más seguido y más dramático las empresas que sufren un secuestro de información. Mi pregunta es si esto solo le pasa a empresas grandes, solo le pasa a aquellos quienes tienen bases de datos y minas, una minería prácticamente de información, y que yo me debo sentir tranquila. Bueno, la verdad es que esto le está pasando a diferentes giros de negocio. No sé si han estado viendo las noticias, pero sin ir muy lejos, este fin de semana se publicó de una panificadora con sede en México muy grande, que fue atacada y pues los Bimbo, para no decir nombres, decimos. Bimbo, para no decir nombres, sí. Entonces, realmente pues no es hablar mal de una empresa u otra, sino que es hacer conciencia y de alguna manera poner en el radar que esto le puede pasar hasta a los más grandes que invierten miles de millones de dólares en seguridad. Y a empresas... ¿Qué interés puede haber en por qué penetrar a una empresa como una panificadora? Explícame qué gana ¿qué debemos decirle? ¿Atacante, ladrón? Sí.
son cibercriminales, no son hackers, Extorsionistas. ¿verdad? Dicho sea de paso, los hackers no son ni buenos ni malos, es como tener un arma, ¿verdad? Yo decido si utilizo el arma para Son el mal. malos vos, son malos. Pero los malos son cibercriminales, como se le conoce en el mundo de la ciberseguridad, pero realmente el interés que ellos tienen es que hoy en día el activo más importante de cualquier empresa es la información. Entonces ellos tratan de lucrar con ello y la manera en que tienen para hacerlo es poder privar a las empresas de poder utilizar su información, porque cuando infectan con un ransomware, que al final del día es un virus de computadora, lo que logran es, por un lado, exfiltrar información, es decir, roban información, y por otro lado también bloquean los sistemas. Entonces tienen una Y doble me medida de extorsionan extorsión. cobrándome tanto para no Exactamente. usar la información que me robaron como para devolverme acceso a la información que ellos me secuestraron. Exactamente, entonces es una ciberextorsión prácticamente, y están lidiando con cibercriminales que usualmente son provenientes de Rusia, de Holanda. Por ahí si investigan un poquito más, los últimos ransomwares que han estado sonando vienen de esos países, ¿verdad? Y también es muy fácil entrar a la dark web y comprar este tipo de servicios que se conocen como ransomware as a service. Cualquiera de nosotros puede entrar y por una módica cantidad de, no sé, $10,000 poder comprar un servicio de este tipo. ¿Sabes qué me llama la atención? Dijiste, le puede pasar a una empresa grande. Al principio fuiste reticente con el nombre y mi pregunta es, ¿por qué causa temor, vergüenza acaso? ¿O por qué es un tabú de que las empresas reconozcan que son víctimas de un ransomware? Acá hay dos temas que tenemos que entender. Uno es el daño reputacional que puede haber, ¿verdad? Porque a ninguno le gusta salir públicamente y decir, miren, fuimos vulnerados, porque obviamente los clientes lo primero que van a hacer es temer por su información y decir, bueno, pues entonces ya no le consumo a esta empresa. Y la otra vértice que hay que ver es el tema de que no existe una regulación como tal, ¿verdad? Aquí hablamos no tanto de un tema de ley de ciberdelitos, sino temas de regulación de privacidad de los datos. Por ejemplo, en Europa existe algo que se llama GDPR, y el GDPR lo que hace es que cuida la información del usuario, porque al final ustedes como usuarios son los dueños de su información. Entonces, al momento que ustedes utilizan una plataforma digital para comprar, para transferir, para hacer cualquier tipo de situación, ustedes tienen derechos sobre su información, no las empresas. Entonces, estas leyes, entre otras cosas que hacen, además de tratar de proteger la información, sí va a sonar feo un poco lo que digo, pero obligan a estas empresas a que cuando ocurre una brecha de seguridad, las empresas tengan que notificar a sus usuarios y decir, mira, Milcar, hemos sido vulnerados y tu información podría estar comprometida, porque la información no les pertenece a ellos, sino al usuario. Pero este tipo de regulaciones no existe en Guatemala y en algunos pocos países de Centroamérica sí lo existe, como Panamá, por ejemplo. Ahora, el otro día hablábamos justamente de la publicidad que una empresa puede ofrecer cuando sufre estos ataques. Y tú has dicho una frase de oro. Ninguna empresa va a reconocer este ataque. Primero, porque los datos que tienen son vulnerables, o pueden serlo, ¿verdad? Segundo, porque no se quiere sentir vulnerada. Y tercero, porque si encima la están chantajeando, no puede exponerse a cometer un delito. Es decir, este es el delito perfecto, entre comillas. Alguien te agrede y lo mejor que puedes hacer y lo más conveniente es callarte. En ese círculo pernicioso ¿hay algún escape? Bueno, sí, realmente ante la pregunta de qué puedo hacer para que esto no ocurra, primero pues decirles, no, esto va a ocurrir. Realmente hoy en día las empresas no deben de invertir en seguridad para que esto no ocurra, porque un ataque cibernético es inminente que va a ocurrir. Las estadísticas lo dicen. Pero ¿qué es lo que hace la diferencia entonces? La capacidad de que las empresas puedan ser, como se le dice ahora coloquialmente, ciberresiliente, y esto quiere decir que estamos preparados para esos cambios y para recibir un ataque de esta índole. Entonces, si yo soy una empresa grande y me infecto con cualquier tipo de virus o recibo cualquier tipo de ataque, no es lo mismo que el ataque se intensifique dentro de mi red y que bloquee todos mis servicios, a yo poder tener la capacidad de decir, mira, fui capaz de detectar el momento exacto en donde la primer computadora fue infectada y logré corregir el problema y no llegó a ser un problema mayor.
Eso es lo que marca la diferencia entre una empresa que esté preparada y una empresa que no lo esté, y son pues cuando ya sabemos que ocurren cosas en las noticias y demás. Pero para esto, pues cada empresa realmente tiene que poder pasar por un diagnóstico de ciberseguridad para poder entender qué tiene que hacer. Al final del día lo que hacemos es decir, mira, tú como empresa tienes que invertir en 3 elementos. Tecnología es una de ellas, pero no lo es todo. Procesos, eso quiere decir las prácticas que tengamos en términos de seguridad deben de estar documentadas, y por último, pero no menos importante, las personas debemos de estar educados y saber que este tipo de amenazas existen y cómo poderlas prevenir. Entonces, cada empresa tendrá que invertir más en tecnología, más en personas, más en procesos, dependiendo de su giro de negocio, dependiendo de sus presupuestos, y algo muy crucial, también del involucramiento de la alta dirección. Si la alta dirección no le pone atención a esto, realmente hay una labor titánica del lado de las personas que estamos en el rubro de tecnología y de ciberseguridad, porque no recibimos ese apoyo para poder prevenir este tipo de amenazas, ¿verdad? Amílcar, pero entonces pienso que, bueno, estas amenazas, estos riesgos grandes para prácticamente todas las empresas, te dan a vos como experto en el área y como empresa, es un área de trabajo mucho mayor, te incrementan tu mercado, te volvés, sí, yo te veo la sonrisita. No se ven las canas, pero sí. Sí, te veo la sonrisita, porque tu mercado se hace mucho más amplio, mucho más grande. Pienso también en el encarecimiento del negocio para las empresas. No me sorprende que los bancos y las entidades financieras sean objeto de este tipo de ataques. Me sorprende un poco más, debo decir, que una panificadora sea objeto de eso, porque pues eso me hace pensar que prácticamente cualquier otra empresa puede sufrir esta clase de agresiones y están esos riesgos, sino de que le extraigan información útil o valiosa para sus clientes, sí de que le inhabiliten el acceso a información que es indispensable para ellos. Por decir, me invento algo, cualquier empresa que reparte en ruta y que le puedan bloquear sus rutas y los nombres de los negocios a los que entrega en determinadas rutas. Te das cuenta, si no tienen manera de guardar esa información de forma alternativa, cuán difícil será reconstruir esas rutas con la memoria de sus pilotos. Estoy solo inventándome un caso en el que creo que puede convertirse en un gran riesgo, pero también en un gran costo, y eso nos encarece los productos a los consumidores, Sí, ¿no? totalmente. Y lo que ocurre, por ejemplo, para poner un poquito en contexto, existen pocos giros de negocio que son regulados. Por ejemplo, la banca está regulado. Existe en Guatemala mismo la Superintendencia de Bancos, y ellos generaron una normativa de riesgo tecnológico para la banca. Entonces ellos ya practican, digamos, ejercicios de seguridad para poder defenderse. Pero si nos vamos a la industria, por ejemplo, la industria está, digamos, preocupada por la operación. Obviamente todos los negocios están preocupados por operar, pero no hay una regulación que los force o los regule de decir, mira, tienes que tener estas prácticas de seguridad. Entonces son un poco más vulnerables, si lo queremos ver de esa manera, porque los atacantes ponen el ojo en estas empresas que no son bancos, que no quiere decir que no haya ocurrido en bancos, porque hay casos también, pero de pronto estas organizaciones que son de industria hacen el mínimo esfuerzo o algún esfuerzo para poder resguardarse, y cuando ocurre un ataque cibernético, pues ya el daño está hecho, ya el costo que tienen que pagar es enorme. Y también sí es cierto que hay un déficit de profesionales de ciberseguridad a nivel mundial. Les voy a dar un dato ahí que seguramente no conocen, pero el mundo está requiriendo más de 3 millones de profesionales en ciberseguridad específicamente. Ajá. No es tecnología nada más, es ciberseguridad. 3 millones. 3 millones. Uf. Esto lo pueden buscar en internet, googleando cualquier marca de cualquier producto y servicio de seguridad lo dice, y hay miles de millones de O ataques. sea, que a un ingeniero en informática es bueno decirle que ese es un área Que se de especialice. especialización en la que va a tener mercado a mediano plazo Sí, hay y un largo nicho plazo. interesante ahí para poder educar a los profesionales, pero lo que necesitan las empresas realmente es experiencia, ¿verdad? Y esa experiencia la obtienes en el campo, pues atendiendo este tipo de situaciones, pero sí, hay una oportunidad de mercado ahí a nivel educativo y una gran demanda a nivel de estos servicios de ciberseguridad en Guatemala y en el mundo. Iba a preguntarte, una demanda de 3 millones, pero ¿hay la oferta?
¿O hay un déficit? Puedo imaginar que hay un déficit, pero Es un mejor déficit, contestamos. hay un déficit, ¿verdad? Porque al final, hoy en día ya puedes ver tú, si googleas bastante, pues muchos cursos, inclusive muchas maestrías y demás, pero ¿qué es lo que se está topando la industria? Contratan personas con 4 o 5 maestrías y lo que necesitan es poder proteger la red y se requieren de muchos skills que se adquieren con tiempo y lo que no hay es tiempo, ¿verdad? Entonces lo que hacen las empresas es tercerizar servicios, ¿verdad? Y algo que está pasando también hoy en día que no ocurría hasta antes de la pandemia, por ejemplo, te lo puedo decir desde nosotros que brindamos servicios de ciberseguridad, era que usualmente quienes contrataban nuestros servicios era la banca, pero ahora la industria de hace 2-3 años, si tú vas a LinkedIn y buscas ofertas de empleo, hay cada vez más, por ejemplo, farmacéuticas, empresas que se dedican a la venta al detalle, que crean plazas de ciberseguridad porque ya están viendo la necesidad o ya les pasó algo, que también ahí les doy una estadística. Nosotros atendemos como mínimo un caso de ransomware en Centroamérica, que son casos que no se dan a conocer, por supuesto, ¿verdad? O sea, todo lo que ustedes escuchan realmente es solo la punta del iceberg, lo que logró salir a internet, pero hay muchas empresas pequeñas y medianas que están sufriendo este tipo de ataques. Muy bien, pues nos quedamos con esa idea de la que vamos a tener que seguir hablando para captar todas estas sensibilidades que nos expone. Muchísimas gracias, Amílcar. Pero le puedo preguntar una última cosa, Amílcar. Una ¿Vos última. ¿Qué profesión tenés, Amílcar? Yo soy ingeniero en sistemas y tengo una maestría en informática forense. Siempre se enojan los ingenieros cuando digo esto, pero me sorprende un ingeniero elocuente con habilidad verbal. Ya sé que a partir de ahorita me empiezan a reclamar mis ingenieros amigos, pero felicitaciones, te expresas Gracias, con mucha... sí. Todos los ingenieros son raros. Dicen que soy hijo casaquero, va por ese sí. camino. Bueno, es otra manera de decirlo. Eso está bien. Muchas gracias. Eso te preparó para No, esto. Tú cuidaste. Bueno, pues un saludo, ingeniero. Feliz martes. Igualmente, cuídense. El programa líder de opinión de nuestro país termina así su edición de hoy, pero dejamos la invitación